Muy bendecido sábado y bienvenidos todos a esta nueva lección de tiempo de reunión, ¿verdad? A esta lección número 10 ya, que va avanzando. Este trimestre se ha ido volando y ya estamos en la lección número 10 y esperamos que esta lección pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Para mí una alegría estar compartiendo nuevamente en estas lecciones de escuela sabática, y hace ya varias lecciones que no me tocaba, así que es una alegría estar de vuelta y estoy de vuelta aquí con mi amigo y mi hermano Martín. Martín, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? Espero que tengan todos un muy feliz y bendecido sábado. Y como bien decís, lección número 10, y nos toca un tema muy, muy, muy lindo para entenderlo, ¿no? Que si bien ya comenzó la lección anterior, pero es un tema interesante para tenerlo claro, porque aclara justamente un montón de cosas cuando no están bien alineadas con la verdad. Así que agradecido a Dios por esta oportunidad de tener esta clase con vos, y el deseo de que sea de mucha bendición para los que escuchan, los que ven. Así que gracias. No, amén, amén. Y qué bueno que, qué bueno que están estos estudios, porque aquellos que vienen siguiendo las lecciones se van a notar que hay temas como que los últimos 3, 4 lecciones están bastante conectadas y pareciera como que se está pisando una a la otra sobre el mismo tema, pero la realidad es que se siguen añadiendo aspectos distintos que no se consideran porque son temas muy amplios, y está bueno el tener una lección para considerar particularmente unos aspectos específicos, ¿no? Entonces, que son importantes para poder tener Sí. el concepto claro por ejemplo, el tema de la muerte de los impíos. Así que esta no va a ser la última. Yo sé que ya se vienen tocando hace varias lecciones la temática de la destrucción de los malvados, ¿verdad? Pero se siguen añadiendo aspectos que se siguen sumando y que son bíblicos, son versículos bíblicos que se están leyendo y, y que siguen sumando a la comprensión de este proceso. Así que nada, es para nosotros una alegría que ustedes puedan estar compartiéndola con nosotros, y por ahí también les exhortamos a que comenten en los comentarios, ¿verdad? Que escriban por ahí, y no solamente para saludar, también si tienen aportes van a ser de bendición para todos los que estén viendo. Así que los exhortamos para que puedan hacer eso precisamente. Y nada, vamos a dar. Sí. Ajá, dime, Martín. Recomendar el folleto que está en la lección, que junta la lección pasada con esta y la que viene, y la verdad que ha sido de mucha, mucha bendición leerlo y escucharlo, porque también por ahí el que no lo puede leer tiene el audiolibro también para escucharlo y para compartirlo en el canal de
de Néstor. Así que lo recomiendo ese folleto, lo pueden bajar de ahí de la dirección donde está en el folleto de la escuela sabática como lectura adicional, y la verdad que ayuda muchísimo a estas 3 clases. Igual pueden buscar los videos que están recomendados, ¿verdad? Los videos sugeridos, Sí. para que también vean material adicional que ya se ha creado, para, ¿verdad? Para beneficio de todos. Así Sí. que nada, por ahí les invitamos a que le echen un ojo a este material. Gracias, Martín, por recordarnos eso. Martín, vamos a dar comienzo al repaso. Te voy a pedir que si nos puedes, Bien. por favor, dirigir en oración. Perfecto. Pues vamos a orar. Oramos. Nuestro Padre y nuestro Dios, hay gratitud, Señor, en nuestros corazones por este día santo que nos estás permitiendo compartir, lo que tú nos has dado. Pedimos tu bendición, tu presencia. Pedimos que tú seas quien dirige todo, que todo lo que has dejado escrito, Señor, resplandezca en nuestros corazones, en los oyentes y en cada una de las personas que van a ver este video en el momento que lo vean. Señor, que seas tú el que obra en la mente y el corazón de cada uno. Pedimos, por favor, tu presencia y pedimos perdón por los errores. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así que vamos a poner por aquí la presentación de la lección y vamos a comenzar, ¿verdad? El fin de los impíos, parte 1. Así que esperen por ahí la parte 2 próximamente la semana que viene. Y comenzamos con el versículo de memoria que dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este es el versículo de memoria, y más adelante van a notar por qué fue elegido como versículo de memoria. Lo que resalta este versículo en conexión a la lección es el hecho de Cristo llevar el pecado de muchos. Cristo tomando por el pecador aquello que el pecador, si tomara por sí mismo, pues le pasaría lo mismo que a Cristo le pasó en la cruz. El pecador que llevara su propio pecado, su pecado le haría lo que nuestro pecado le hizo a Cristo en la cruz. Y ahí mismo vamos a ver esto en conexión a la temática que tenemos esta semana, que es el del fin de los impíos. Así que vamos a entrar entonces en discusión de las preguntas, ¿verdad? Y de los versículos, y luego vamos a entrar a conectarlo con la experiencia de Cristo. Bien. Pregunta número 1. Dice: después de los 1000 años, ¿qué intentan hacer los impíos? Apocalipsis 20, del 7 al 9, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ahí, gracias, Martín. Ahí vemos que la pregunta presenta qué es lo que intentan hacer los impíos después de los 1000 años. Para tener un contexto más amplio, les recomendamos leer el capítulo 20 de Apocalipsis desde el principio, pero por motivos del estudio pues estamos leyendo estos versículos particularmente. Dice que cuando se cumplan los 1000 años, Satanás es suelto, sale a engañar a las naciones con un propósito, a fin de reunirlos para la batalla. Así que las naciones que se levantan, Satanás las reúne para la batalla, y dice que suben de la anchura de la tierra y rodean el campamento de los santos y la ciudad amada. Así que la ciudad de Dios es rodeada por estos malvados, estos impíos. ¿Y con qué propósito? Con propósitos de batalla. Por eso dice, a fin de reunirlos para la batalla.
Así que, ¿cuál es la intención? La intención es atacar la ciudad, rodearla, tomarla, atacarla. Ujú. Y tenemos por ahí una nota. Vamos a Sí. ver qué nos dice esa nota. Entonces, Satanás se prepara para la última tremenda lucha por la supremacía. Mientras estaba despojado de su poder e imposibilitado para hacer su obra de engaño, el príncipe del mal se sentía abatido y desgraciado. Pero cuando resucitan los impíos y ve las al lado suyo, sus esperanzas reviven y resuelve no rendirse en el gran conflicto. Alistará bajo su bandera a todos los ejércitos de los perdidos y por medio de ellos tratará de ejecutar. Los impíos son sus cautivos. Al rechazar a Cristo, aceptaron la autoridad del jefe de los rebeldes. Están listos para aceptar sus sugestiones y ejecutar sus órdenes. No obstante, fiel a su antigua astucia, no se da por Satanás. Pretende ser el príncipe que tiene derecho a la posesión de la tierra y cuya herencia le ha sido arrebatada injustamente. Se presenta ante sus súbditos engañados como redentor, asegurándoles que su poder los ha sacado de sus tumbas y que está a punto de librarlos de la más cruel tiranía. Habiendo desaparecido Cristo, Satanás obra milagros para sostener sus pretensiones, fortalece a los débiles y a todos les infunde su propio espíritu y energía. Propone dirigirlos contra el real de los santos y tomar posesión de la ciudad de Dios. En un arrebato belicoso, señala los innumerables millones que han sido resucitados de entre los muertos y declara que como jefe de ellos es muy capaz de destruir la ciudad y recuperar su trono y su reino. Muy bien. Ahí vemos cómo el propósito no solo de Satanás, sino aquellos que son engañados por él, es destruir la ciudad y recuperar, según Satanás, su trono y su reino que, según él, ¿verdad?, le fue injustamente arrebatado y que él es realmente el príncipe que tiene derecho a, a esa posesión. Entonces vemos que Satanás no cambia, sus pretensiones siempre han sido las mismas, sus engaños son los mismos, tomando matices distintos, pero son los mismos, disfrazados, ¿verdad? Y ajustándose a las condiciones, ¿verdad?, actuales, por decirlo de esa forma. Hoy en día nosotros vemos esta filosofía imperando en Hollywood y imperando en el mundo de entretenimiento, esta misma filosofía de Satanás, de Lucifer, donde hay una inversión de roles y él se presenta como el bueno, como el que se le cometieron cierta injusticia, es como que él es un rebelde con causa y se busca de alguna manera justificar su rebeldía. Y esto lo digo porque tengo conocimiento de que hay contenido que se va creando en el mundo del entretenimiento que va por esta línea y no solamente de ahora, sino desde hace muchísimos años atrás. Entonces vemos que esto sigue siendo un engaño que no solamente va a estar en el futuro, sino que ahora mismo se está engañando masas realmente en cuanto al carácter de Dios y se presenta a Dios bajo una, ¿verdad? Bajo un disfraz de tiranía. Se le pone ese disfraz a Dios de tiranía y todo es engaño del enemigo. Interesante, Carlos, pues Satanás le atribuye a Dios su carácter y se oculta detrás de la imagen o sea, pretende ser el príncipe, dice la cita, que tiene derecho a la posesión de la tierra. O sea, por un lado le pone a Dios las características de él y por el otro lado él toma las características de Dios porque el versículo en Ezequiel 28 que creo que se tocó en algún momento, lo vamos a tocar, es que por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, Satanás se hace pasar por Dios
y por otro lado atribuye es como que invierte los roles, ¿no? Sí, totalmente. Y aquí vemos Satanás también, hasta cierto sentido, al decir que el príncipe que tiene derecho a la herencia, Mm, ujú, pues se hace pasar por Cristo, hasta cierto punto exacto, podríamos decir, sí. y sabemos que hay un engaño de los últimos días, no solamente aquí después del milenio, sino también al final de la historia de este mundo, justo antes de la segunda venida, donde Satanás Mm, se hará pasar por Cristo y los engaños, o sea, podrá engañar si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces, va a ser un engaño tremendo, ujú, ¿no? ujú, sí, Un engaño sí. terrible. Así que no cambia su astucia y su, ¿verdad? Sus Eso, herramientas no su cambian, actitud. su actitud no Mm, cambia, sigue ujú, siendo la misma. Vamos a la exactamente. próxima pregunta. Sí. Dice, ¿qué proceso comienza justo después de esto? Apocalipsis 20, del 1 al 13, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y dice, considera que este proceso incluye la revelación de la justicia de Dios en los cielos, y nos invita a leer el Salmo 50 del 3 eh, al 6. y antes de proceder al Salmo 50, al 3 al 6, el proceso, para contestar la primera parte de la pregunta, ¿qué proceso comienza? El proceso de juicio. Mm, Vemos que ahí se describe un proceso de juicio y de ahí la segunda parte de la ujú. pregunta nos invita a considerar que ese proceso de juicio implica Dios mostrar su justicia en los cielos, como vamos a leer ahora en el Salmo 50. La revelación. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. A mí me llama la atención de estos versículos Mm, que, que a quien Dios juzga, porque el juicio de Dios hemos estudiado anteriormente, el juicio de Dios es un juicio positivo, es un juicio no de mm, condenación, sino de revelación de la verdad, es un juicio, este, ¿verdad? El juicio verdadero, como dice Zacarías capítulo 7 y también menciona el 8, lo que es el juicio verdadero y lo presenta como no pensar mal de lo otro, no tener malos pensamientos hacia los demás, ayudar al que necesita, etcétera, este, tener misericordia, ¿no? Es un ujú. proceso de juicio. Entonces dice que a su pueblo Dios lo juzgará. eh, y el proceso de juicio implica a Dios ser bueno con su pueblo, Dios manifestar sus bendiciones para con su pueblo. Significa a Dios bendiciendo y derramando sus bendiciones a su pueblo. Y de esta manera los cielos, se termina diciendo que los cielos declararán su justicia dentro de un contexto en el que Dios es el juez. Así que vemos que Dios bendecirá a su pueblo, Dios será bueno con su pueblo, Dios eh, hará que los cielos declaren su justicia. Y esto es Mm, interesante dentro de este contexto del juicio final después del milenio, porque la Biblia precisamente presenta eh, a los malvados experimentando el lloro y el crujir de dientes cuando ven a Abraham, a Jacob, a Isaac y Jacob y a todos los profetas disfrutando de las bendiciones del reino y crujen sus dientes por envidia de lo que tienen los otros y que ellos no tienen. Así que este proceso de lloro y crujir de dientes de los malvados también está vinculando a un proceso de Dios ser
un juez que bendice a su pueblo, un juez que juzga a su pueblo con bendición. Entonces, los cielos declaran la justicia y esto inicia un proceso de juicio también en los malvados. Sí, es prácticamente en esos párrafos que dijiste, es el concepto de la venganza de Dios, ¿no? Ajá. Es la venganza de Dios totalmente distinta a la venganza del hombre. El bendecir y el proceso por el cual pasa el que rechaza la bendición, pasa por el proceso de ese crujir de dientes cuando ve a los otros sentados a la mesa, como dice el Salmo 23, ¿no? Tremendo, tremendo. Pasamos a la próxima. Lee Zacarías 14, versos 12 y 13 y compara con Ezequiel 38, versos 21 y 22. ¿Qué viene primero y qué ocurre después? Zacarías 14, versos 2 y 13 dice: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en la cuenca de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Muy bien, ahí, ¿qué es lo que vemos? Ahí vemos que hay una plaga que viene sobre ellos, y luego menciona que también tomará cada cual la mano de su compañero y trabajará de la mano de su compañero y se levantará contra su compañero, ¿no? Así que hay plaga y hay espada entre unos y otros. O sea, se comienzan a atacar los unos a los otros. Aquellos que se reúnen para pelear contra Jerusalén experimentan una plaga, pero también se comienzan a lastimar y hacer daño unos a los otros. Pero vamos a compararlo con Ezequiel 38, 21 y 22. Dice: y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedra de granizo, fuego y azufre. Ok, vimos que en el versículo anterior, el versículo de Zacarías, se menciona la plaga primero y luego cada cual levantando la mano contra su compañero. En Ezequiel comienza el 21 hablando de que la espada de cada cual será contra su hermano. Sin embargo, cuando comienza el versículo 22 que dice: yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, se menciona la pestilencia viniendo primero y luego la sangre, que es la espada de cada cual levantándose contra su hermano, viene después. Así que primero hay una peste, una pestilencia, hay una plaga que es descrita de manera terrible en los versículos de Zacarías. Digo terrible porque es muy grotesca la imagen que nos surge en la mente cuando la leemos. Y luego viene la sangre que es derramada por ellos mismos, que es levantando cada cual su espada contra su hermano, contra su prójimo, contra su compañero. Así que realmente los versículos no están en contraposición, ni son contrarios, ni presentan un orden distinto, presentan el mismo orden. Sin embargo, el énfasis que se hace en Zacarías establece claramente la peste y luego la espada de cada cual contra su hermano. Aquí comienza hablando de la espada de cada cual contra su hermano, pero luego aclara que viene pestilencia y luego ese derramamiento de sangre, que es la espada de cada cual contra su hermano. Sí. Y después de todo esto, aunque no es la temática ni lo vamos a discutir, es que se habla de este proceso de impetuosa lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre. Bien. Sí, se ve en el de Zacarías ese proceso de corrupción como consecuencia del pecado, ¿no?
¿Cuál es la plaga o pestilencia con la que son heridos Zacarías? Con la que son heridos Zacarías 14:12, y qué le sucede a su carne, de dónde proviene esto, y vemos los versículos de Zacarías 14:12, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en la cuenca de sus ojos, y la lengua se les deshacerá en su boca. Volvemos como si no queda, para que no queden dudas de cómo es el proceso, ¿no? Y Gálatas 6, versos 7 y 8, un versículo que hemos usado mucho últimamente, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ahí vemos que en cuanto a la plaga y a la pestilencia, tiene que ver con la carne de ellos corrompiéndose, estando ellos sobre sus pies, consumiéndose sus ojos, la lengua se les deshace en su boca. Eso es lo que le sucede a su carne, se le corrompe la carne. ¿Y de dónde proviene esto? Gálatas 6, ahí leímos en el versículo 7 y 8, particularmente el 8, dice que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. O sea, ¿de dónde proviene esta corrupción? Proviene de su propia carne. De la carne se ciega corrupción, es decir, de la carne propia, en donde se sembró la corrupción, el pecado, de esa misma carne procede la corrupción. Así que esta plaga o esta corrupción va a proceder del mismo hombre, ¿no? De la misma carne de los pecadores. Sí. Y ahí tenemos una nota. Jehová sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. La tierra también descubrirá sus homicidios y no encubrirá más sus muertos. Isaías 26:21 en la versión moderna. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que hayan peleado contra Jerusalén. Se les consumirá las carnes estando sobre sus ojos, se les consumirán en sus cuencas, y se les consumirá la lengua en su boca. Y sucederá en aquel día que habrá entre ellos una grande consternación procedente de Jehová. Y la mano de éste se levantará contra la mano de su compañero. Menciona Zacarías 14, versos 2 y 13. En la loca lucha de sus propias desenfrenadas pasiones, y debido al terrible derramamiento, caen los impíos habitantes de la tierra, sacerdotes, gobernadores, gobernantes y el pueblo en general, ricos y pobres, grandes y pequeños, y los muertos por Jehová en aquel día estarán tendidos de cabo a cabo de la tierra. No serán llorados ni recogidos ni enterrados. Jeremías 25:33. Está muy interesante esta cita, porque cuando se describe que cada cual se levantará a hacerle daño a su prójimo, y, y que la mano de cada uno de los malvados se levantará contra la mano de su compañero, esto se describe como siendo el derramamiento de la ira de Dios sin mezcla de piedad. Se describe ellos cayendo por Jehová. Por eso dice, y los muertos por Jehová, en Jeremías 25:33. Se describe como si fueran muertos por Jehová, pero a la vez explica que el proceso de destrucción procede, por un lado de la plaga, procede de su propia carne, y por el lado de la sangre y de la espada, procede de ellos mismos peleando unos con otros. De acuerdo a lo que sembraron, de acuerdo a como leímos en el de Gálata, va a cosechar, y cada siembra fue el producto de su propia decisión. Sí, y cada finca sembrada, cada terreno sembrado es el corazón de cada persona, ¿no?
la carne de cada persona. Así es. O sea, yo tengo mi propio predio, mi propia finca donde yo sembré, y de esa misma finca es que viene la cosecha. Continuamos. Pregunta 5. ¿Qué emoción experimentan los impíos que se levantarán para atacar a Jerusalén? A consecuencia de esto, ¿qué hará cada uno? Zacarías 14:13, Ezequiel 38:21. Dice, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Ezequiel 38, tenemos 2 versículos, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Sí, pareciera que estamos repitiendo los mismos versículos. Sí lo estamos repitiendo, pero vemos que con las preguntas pues nos dirigen en direcciones no distintas, pero para resaltar ciertos puntos distintos que se presentan en los mismos versículos. Aquí vemos las emociones de los malvados, como preguntaba la pregunta número 5, qué emoción experimentan, y se habla de gran pánico, que que ellos experimentan gran pánico, nos dice Zacarías, y en Ezequiel vemos que tiemblan ante la presencia, ¿no? Y eso es lo que se quiere resaltar. Vamos a la pregunta número 6. ¿Cómo se describe la reacción de los hombres impíos ante la presencia de Dios? Ezequiel 38, 18 al 20, y comparemos con Zacarías 14, 13. Ezequiel dice, en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi cielo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Interesante, ¿verdad? Que aquí se menciona en Ezequiel que hay un gran temblor en la tierra de Israel. La reacción de los hombres ante la presencia de Dios es que tiemblan ante su presencia, pero hay un gran temblor también sobre la tierra, que ya más adelante vamos a ver esa conexión. Y Zacarías 14:13, que ya lo habíamos leído, que nos dice ahí que también un gran pánico. Ajá. Sí. Entonces vemos sí, tal cual. Contestando puntualmente la pregunta, la reacción de los hombres ante la presencia de Dios es de temblar, es de miedo, que ya habíamos visto que esa es la emoción, pero ¿cómo se manifiesta esto físicamente? En temblar, en temblar ante su presencia, y tener un pánico terrible, y todo esto se presenta como una reacción ante la presencia de Dios. ¿Qué le ocurre a la tierra y a los montes como consecuencia de esta reacción de los hombres? Ezequiel 38, 18 al 20, que lo leímos. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Considera también el simbolismo de montes,
vallados y muros, en una serie de versículos que están a continuación. Sí, antes de pasar a esos versículos, para contestar la primera parte, se nos dice lo que le ocurre a la tierra y a los montes. La tierra tiembla porque el hombre tiembla. Y ahí está el principio de lo que es el dominio de la tierra. La tierra tiembla porque el hombre tiembla. Y esto es parecido a lo que ocurre, lo que se menciona en el diluvio, que la tierra estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino delante del Señor. Hay un asunto de causa y efecto aquí. Y se menciona no solamente los montes, los vallados y los muros, que se nos exhorta a ver el significado de ellos, también se nos menciona que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, toda serpiente que se arrastra sobre la tierra. O sea, cuando nosotros examinamos el significado también de aves del cielo, que es interesante que hay muchas veces los demonios se les llama aves del cielo, ¿verdad? En varias instancias en la Biblia se menciona aves como estas aves de rapiña, ¿verdad? Como si fueran demonios en varias instancias de la Biblia. Las bestias muchas veces hacen referencia a los reinos, ¿verdad? La serpiente que se arrastra sobre la tierra, ¿quién fue que se le dijo que se arrastraría más allá del mismo animal? O sea, el mismo Satanás. O sea, la posibilidad del significado de todas estas palabras no solamente se aplicarán ¿verdad? Literalmente a esas bestias que estén sobre la tierra, porque se mencionan ahí estando sobre la tierra, literalmente, sino que tienen también un significado espiritual que abarca no solamente a los hombres que se pierden, sino también abarca al mismo Satanás, a los demonios, a aquellos que fueron grandes gobernantes, a aquellos que conquistaron reinos, etcétera. Todo está incluido en ese, ¿verdad? En esa simbología, pero yendo más a la parte de montes, vallados y muros, no sé si quieres comentar algo de eso o pasamos a los versículos. Sí, no, en base a lo que decís, que está todo vinculado a los que se pierden. Tenemos los montes que se desmoronan como un apedreamiento, los vallados que caen y los muros que, o sea, todos los efectos que pasa cuando se abre esa grieta entre el hombre y Dios, ¿no? Apocalipsis 17, que nos invitaba a leer esta serie de versículos, dice: esto, para 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ahí vemos en ese versículo que los montes son reyes, ¿verdad? Que interesante. Sí. Y el Salmo 36 y 7 dice: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. Así que también el monte puede significar fortaleza, ¿no? Estar protegido, protección. De hecho, ciudades que están rodeadas de montes se consideran esos montes como una frontera natural o como una fortaleza natural que los rodea. Por ejemplo, hay versículos que hablan de Jerusalén que está asentada en medio de montes, y como los montes rodean a la ciudad de Jerusalén, así está Jehová alrededor de la ciudad protegiendo. Entonces, es como que los montes también hacen alusión a la protección de Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Realmente los montes me protegen, o mi protección y mi socorro y mi ayuda realmente viene de Jehová, ¿no? Entonces, el monte hace hasta cierto punto también, tiene también el significado, no solamente mencionado como de reino o de reyes, que es una posibilidad, pero también mencionamos y que se aplica más y capaz que es más certera la aplicación de vallado o de fortaleza, el monte, porque está en conexión con vallado. Si vemos los versículos de Ezequiel, se habla de montes, de vallado y de muros, y los montes siendo como protección, el vallado y el muro también. Entonces es como que va más por la línea de la brecha, ¿no? Exactamente.
El Salmo 89:40, aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas. Y sí, ahí vemos que los vallados implica fortaleza, implica protección. Seguimos leyendo los versículos. Eclesiastés 10:8, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Así que vemos que cuando un vallado es aportillado, ¿verdad? Un muro es aportillado, se le crea una brecha, ¿verdad? Mal le acontece. Aquí ese mal es descrito como la serpiente mordiéndole. Es la serpiente la que hace daño cuando cae el vallado o cuando se hace una brecha en el muro. Exacto. Isaías 5:5, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Y esto Job es bien 1:10, interesante. no le has cercado alrededor de... Antes de continuar con el de Sí. Job, me llama mucho la atención en Isaías 5:5 porque esto tiene que ver con un pueblo rebelde que Dios plantó, que Dios estableció, que había puesto vallado alrededor de él para que diese fruto, pero dio uva silvestre. En lugar de dar uva dulce, pues dio uva silvestre. ¿Y qué es lo que él va a hacer? Quita su vallado. Cuando él quita su vallado, ¿qué es lo que le ocurre? Es consumida. O sea, este proceso de destrucción ocurre cuando Dios quita el vallado, cuando Dios quita esa protección. Por eso se menciona que todo monte, todo vallado, todo muro cae. Es porque se crean brechas y la protección de Dios ya no se tiene y por lo tanto es consumida esa viña o es consumida, las personas son consumidos. Entonces, aportillaré su cerca. Es decir, cuando Dios quita su protección, ¿qué es lo que ocurre? Será hollada. Pero el que quita su protección no es quien la holla, quien la pisotea. Vemos que él aportilla su cerco y será hollada. Y de hecho, esto lo quiero conectar con el tema de la sal de la tierra, que cuando pierde su sabor, dice que no sirve para más nada, sino que es echada fuera y hollada de los hombres. Y es interesante que esta sal que perdió su sabor y que es echada fuera, ¿verdad? Los malvados son, entre comillas, echados fuera, como donde experimentan el lloro y el crujir de dientes, y son hollados de quienes, de los hombres. Son los hombres mismos los que se pisotean, son los hombres mismos los que se atacan y se hacen daño, como ya hemos visto en versículos anteriores. Job 1:10, no le has cercado alrededor de a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Está bueno, ese versículo nos presenta que Dios es quien cerca al hombre y lo bendice. Es Dios quien cerca al hombre y lo bendice. Y cuando Dios tiene el cerco, ¿qué es lo que ocurre? Los bienes de los hombres aumentan sobre la tierra. Dios bendice el trabajo de las manos del hombre. Eso es cuando Dios está haciendo de cerco alrededor de una persona. Pero la persona no puede prosperar, no hay prosperidad mientras Dios no cerca al hombre. Amén. Y Ezequiel 4:3 dice, tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y todos estos versículos apuntan a entender lo que es el principio del vallado, el principio del cerco, el principio de la protección de Dios, ¿verdad? Que se escribe como montes, como valles, como muros, el muro de protección que Dios establece sobre cada persona. Y esta figura, aún para Israel, implicaba que ellos habían gozado de bendiciones de Dios, pero ahora iban a ser
ahora iban a experimentar, en lugar de lo que era el cerco de protección, ellos eventualmente, precisamente por crear una brecha al violar los mandamientos de Dios, iban a experimentar como si fuera un sitio, un cerco de hierro, ¿verdad? Que está vinculado a la opresión. Así que interesante el simbolismo del cerco, del muro, de los montes, y como todo esto cayendo, todo monte cayendo, todo vallado cayendo, todo muro cayendo, eh, justo antes de que se experimente la destrucción de los impíos, o justo ahí cuando comienza entonces el proceso de la muerte de los impíos. Pregunta 8 dice, ¿cómo los siguientes versículos describen el proceso de Dios derramar su ira y el fuego de su enojo sobre aquellos que dejarán de ser? No habrá más, ¿de quiénes no habrá más memoria? Ezequiel 21, 30 al 32. ¿Qué hace Dios? ¿En manos de quién? ¿Y qué viene a ser el impío? Los versículos dicen, la volveré a su vaina en el lugar donde te criaste, en la tierra donde has vivido, te juzgaré y derramaré sobre ti mi ira. El fuego de mi enojo haré encender sobre ti y te entregaré en manos de hombres temerarios, artífices de destrucción. Serás pasto del fuego, se empapará la tierra de tu sangre, no habrá más memoria de ti, porque yo Jehová he hablado. Es interesante que aquí se está hablando de aquellos que perecen para siempre, porque no habrá más memoria de ellos. Y estos que perecen para siempre, o sea, este testimonio de Ezequiel 21 concuerda perfectamente con lo que habíamos leído en Ezequiel 38 y en Zacarías 14, donde se hablaba de pestilencia y sangre, y esta sangre siendo cada cual trabando de la mano de su hermano y arremetiendo contra su prójimo, ¿no? Levantando su espada contra su prójimo. Y aquí es interesante porque aunque los versículos no están citados, son los anteriores al 30 del 32, habla de Dios sacando la espada contra los perversos, y Dios hace la pregunta, ¿la volveré a su vaina? ¿Qué significa que Dios saque la espada contra su pueblo? Es derramar su ira, es derramar su enojo, o hacer encender su enojo sobre los malvados. ¿Y cómo es que se manifiesta esto? Dios entregándolo, como dice el versículo, en manos de hombres temerarios, precisamente lo que se decía en Zacarías 14 y en Ezequiel 38. Dios los entrega, Dios los deja de proteger de su propio prójimo y comienzan a hacerse daño unos a otros. Y dice, serás pasto del fuego, que es lo que vienen a hacer. La tierra se empapa de la sangre de ellos. Es decir, pestilencia y sangre, como decían los versículos de Ezequiel 38, que decía pestilencia y sangre. Esa sangre realmente corresponde a ser entregado en manos de su compañero, ¿no? De su prójimo. Y esto una confirmación, no que el versículo no fuera suficientemente claro en el capítulo 38, pero este versículo sirve de confirmación de que el proceso es el mismo y se está describiendo un mismo proceso. No son interpretaciones aisladas, sino que hay todo un conjunto de versículos de la Biblia donde describen este proceso de la muerte final de los impíos, y hay una consistencia en el proceso, Dios entregando, Dios quitando su protección y entregando a los malvados en manos de los propios malvados, de estos hombres temerarios, artífices de destrucción. Bien. Pregunta 9. ¿Qué le ocurrirá a los corazones de los hombres que se pierden? ¿Qué emociones y sentimientos tendrán? ¿Cómo se manifestarán en sus rostros estos sentimientos y emociones? Isaías 13, del 6 al 8, dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenará de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos.
tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llama. Me llama la atención cómo comienza diciendo aullad. Aullad. Algo característico de los animales, ¿verdad? Aullar es algo característico de los animales. Exacto, sí. Y no estoy diciendo que esté llamando animales a los hombres, pero los hombres se comportan muchas veces como animales, y cuando algo les molesta, cuando tienen alguna preocupación, cuando ven un mal que se acerca. Por ejemplo, yo tengo perros y ellos perciben cosas que nosotros a veces no percibimos. Tienen un oído y un olfato sumamente desarrollado, aunque no tanto la vista, ¿verdad? Pero es como que cuando viene tormenta o mucha lluvia o algún temporal, ¿verdad? Ellos lo perciben aún antes de que nosotros percibamos que eso viene, y comienzan a preocuparse, a buscar refugio, comienzan a aullar. Y yo digo, pero ¿por qué está llorando? ¿Qué le pasa? Pero ¿por qué está aullando como si fuera el lobo, el perro o la perra? Yo tengo dos perros, tengo un perro y una perra, y los dos perciben que viene el camión de la basura desde lejos, que yo todavía no lo escucho, y ellos lo vienen escuchando porque el camión emite un sonido particular que yo no percibo, pero ellos sí lo perciben, y comienzan a aullar y están aullando hasta que el camión venga, se lleva la basura y se va y se aleje. Cuando está ya lejos es que ellos ya lo dejan de percibir y dejan de aullar. Entonces, cuando yo leo ahí aullar porque está cerca el día de Jehová, es como que como si los hombres ya van presintiendo lo que viene, lo que se acerca, ¿no? Entonces viene un asolamiento que se describe del Todopoderoso, pero hemos visto consistentemente que este asolamiento consiste en retirar protección, dejar que todo vallado caiga. Y dice que toda mano se debilitará. Esto es interesante porque el miedo causa todo esto, ¿no? No sé si te ha sucedido algún momento que has sentido como un susto de momento y como que el cuerpo se debilita. Yo Se recuerdo, aflojan, sí, se se afloja la aflojan las piernas. rodilla. Sí, sí. Yo recuerdo en ocasiones cosas de las que me arrepiento y que no me gusta ya jugar con eso, pero yo cuando en mi adolescencia tenía como un juego eterno con con mi mejor amigo, de hacernos bromas, de asustarnos. Y comenzó a escalar a categorías ya peligrosas, ¿no? Entonces, recuerdo que las últimas dos o tres que le llegué a hacer a mi amigo, su reacción fue la misma. Ya eran tan serias que se le aflojaban las piernas y se caía al suelo. Entonces, sí, sí. Y ya él me decía, ya vamos a parar, párale con esto, no siga. Que en gran medida era yo vengándome de las que él me hacía también. O sea, era como de parte y parte. Entonces, recuerdo en una que me asusté porque él se agarró hasta el pecho y todo, porque dijo que le dolió hasta el pecho del susto y se le aflojaron las piernas. Y dice aquí que toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón. Y entonces me vino la imagen de mi amigo ante el susto, ¿no? Y venimos hablando de un miedo, de un pánico, de un terror que se apodera de los perversos. Y dice aquí que se llenan de terror, pero no solamente está el miedo, también hay otros sentimientos. Habla de angustia y dolores. Y dice que tendrán dolores como de mujer de parto, y todo esto se manifestará no solamente en sus corazones, en sus manos, como se menciona aquí, o en sus piernas, como los ejemplos que hemos provisto, sino también dice que en sus rostros. Cuando cada cual mire a su compañero, ¿qué es lo que verá en el rostro de su compañero? Rostros de llama. Tremendo. El fuego que ellos están experimentando, del cual ya se habló en lecciones anteriores, se manifiesta en su rostro. Sí. Cuando dijiste y hablabas del aullad, que está como referido a los animales y no dice a gran voz como sabemos cuando uno da el mensaje y demás, que está como asociado a los animales, inmediatamente me vino a la mente el pasaje de Nabucodonosor, cuando como consecuencia de su orgullo totalmente
en contraposición al carácter de Dios, se enalteció su corazón y pasó lo que pasó, y describe la Biblia esas características de animales que él tenía, que se arrastraban en el pasto y tenía como garras, y hasta que vuelve en sí, ¿no? Así que, bien, avanzamos sí. con... Está bueno esa conexión, gracias por aportarla. Sí, Vemos que también el vallado cayó en Nabucodonosor. exacto, sí. ¿Qué le ocurre a sus almas? ¿Qué ocasiona esto? El Salmo 107, 26 dice: suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Y bueno, Está acá bueno, inevitablemente pensar sí. en el Salmo 22, ¿no? Sí, totalmente, que su corazón, el corazón de Cristo, ¿verdad? También fue como cera derritiéndose en medio de sus Mm, entrañas. Y ya la última pregunta mm, va a ser más evidente esta experiencia con la experiencia de Cristo. Aquí vemos que las almas de los que se pierden, de aquellos que van al abismo y que descienden a los abismos, sus almas se derriten. ¿Y qué ocasiona esto? Dice que es con el mal, el instrumento o sea, el elemento que le derrite su alma es el mal. el mal. El mal propio, no el mal de más nadie, es el mal Mm, propio. Y esto, sí, como mencionamos en la pregunta anterior, este fuego que hace derretir su corazón se manifiesta en su rostro. sí, sí. A causa de su pecado y la angustia mental, ¿qué ocurrirá al buen parecer del hombre? Salmo 49, 13 y 14 dice: este es su camino de locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Así que a causa del pecado y la angustia mental que ya se ha Mm, descrito en los versículos anteriores, aquellos que son conducidos al Seol, aquellos que la muerte los pastorea, aquellos que harán del Seol su morada, dice que su buen parecer se consumirá, se consumirá. Su buen parecer se consume, sus rostros son como llamas de fuego, implica que su buen parecer se consume. Esa llama de fuego que consume se manifiesta, que no solamente está consumiendo su alma, también se manifiesta en su rostro. Es en su tremendo. rostro. Uh-huh. Sí. ¿Qué hizo Jesús con el pecado del hombre? Y acá viene el versículo de memoria que habíamos dicho en la introducción que lo íbamos a tocar, con Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Está buenísimo, estos versículos están muy lindos y tienen demasiados elementos. Nos queremos concentrar en cuanto a lo que dice la pregunta que hizo Jesús con el pecado del hombre, lo cargó. Lo cargó. Lo cargó. Mm, Y hasta cierto punto en esto consiste, eh, no es que creamos en una, podríamos decir, eh, expiación sustitutiva en el sentido de que de que le debemos algo a Dios y que alguien le tiene que pagar, y en este caso él hace que su hijo le pague para él ser satisfecho. No es la satisfacción sustitutiva o sea, la satisfacción de la expiación por, por, por un sustituto. No, Cristo es sustituto, pero en el sentido de que él toma nuestro lugar.
Mm. Él toma nuestro lugar y nos muestra, al tomar nuestro lugar, lo que el pecado hace. Nos revela lo que el pecado haría a nosotros si nosotros lo tuviéramos que cargar. Y Cristo lo ha estado cargando desde siempre. O sea, la razón por la que el pecado de Adán no le hizo a Adán lo que le hizo a Cristo en la cruz es porque Cristo desde siempre ha estado cargando el pecado de la humanidad. Y esto es muy interesante, pero al Cristo hacerse hombre, no solamente tomar nuestro lugar como hombre mortal, también toma nuestro lugar al cargar con un pecado que no es propio, y permitir que el pecado le haga lo que nos hace a nosotros, para que el hombre vea lo que hace el pecado, que el pecado en efecto paga con muerte, eh, y también para que el hombre vea el amor de Dios, que lo entrega todo y que da a su hijo. Y esto es importante Mm. dentro de este contexto. Y queremos hacer la aclaración porque es precisamente en este sentido que Cristo sí toma nuestro lugar y experimenta, como dice el Nuevo Testamento, experimenta la muerte por todos los hombres. O sea, Mm. Cristo experimenta la muerte por todos los hombres. Y, y esto para que el hombre no la tenga que experimentar por sí mismo. Y eso en cuanto a la primera parte de esta pregunta, ¿verdad? Sí. Pero hay otra Sí, parte. quiero enriquecer un poco con un versículo que en algún momento, en otro momento, vos lo comentaste y que viene con esto de que cargó con el pecado y te acordás que tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo. O sea, Cristo cargó con el pecado, pero el Padre cargó el pecado para ponérselo al hijo. O sea, ¿te acordás cuando hicimos esa conexión Sí, con el tema y fue sí, estremecedor ver cómo el Padre carga el pecado para ponérselo al Hijo, ¿no? sí, y sí, totalmente. Las implicancias son Mm. terribles, ¿no? El, el, lo que es la cruz, ¿no? La leña, el madero, El madero. lo que El lleva la árbol, cruz. el árbol seco que ya no tiene agua, no tiene espíritu. Sí, y la cruz representa también la negación propia. Mm. Y si Abraham la puso sobre su hijo, significa que lo cargó primero, ¿no? Eh, lo interesante es que su hijo voluntariamente la toma. No fue algo impuesto, no fue algo como que tienes que hacer Sí, esto, fue algo que voluntariamente lo tomó. Y cuando dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, que también habíamos considerado que implicaba que Dios estaba en Cristo, ese aspecto de que aún Cristo llevándolo, así es. Cristo llevando su madero cada día, llevando su cruz cada día, aún hasta la misma manifestación de esa toma de la cruz diaria que se manifestó en la crucifixión, ¿verdad?, del Hijo de Dios en el Calvario, que Él llevó el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en Él, es Jehová quien cargaba también en Cristo el pecado de todos nosotros. Así que no es una carga que el Padre no conozca y que no lleve Mm. juntamente con, con su Hijo. En este aspecto implicó el dejar, ¿verdad? El no impedir que el pecado le hiciera a Cristo lo que nos haría a nosotros, y lo que Dios sabe que es la paga del pecado, la paga que procede del pecado. Este, Por eso no quería dejar pasar la oportunidad para ampliar un poquito esto. Y ahora, bueno, sí, continuamos. sí, avanzar. ¿Qué le hizo el pecado al buen parecer ¿Qué de le Jesús? hizo el pecado al buen parecer de Jesús? ¿Quiénes se asombrarán al ver esto? ¿Cuándo ocurrirá esto? Isaías 52, del 3 al 15, dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Es tremendo porque aquí, hablando del siervo sufriente, se habla de que su parecer, igual que los malvados les ocurrirá, su parecer fue de tal manera desfigurado,
dice que su hermosura más que los hijos de los hombres, o sea, su buen parecer y su, y su hermosura fue desfigurado más que la de los hijos de los hombres, aún más de lo que los hombres han experimentado y aún más de lo que los hijos de los hombres experimentarán. O sea, y, 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 y esto ocurrió, ¿verdad? Esto le ocurrió a Cristo. eh, no solamente está profetizado, sino que también cuando Cristo estaba en Getsemaní, orando, eh, su rostro Mm, sudaba grandes gotas de sangre. Nos dice el deseo a toda la gente que los discípulos se asombraron de ver el rostro de Cristo desfigurado y se espantaron de lo que estaban viendo, o sea, algo terrible. Pero dice que todas, muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca. O sea, esto que Cristo experimentó por ellos, para que ellos no lo tengan que experimentar, ellos lo verán. De alguna manera se le mostrará lo que Cristo experimentó y esto cerrará la boca de ellos. Y dice que verán, que al final verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que nunca habían mm, oído. O sea, lo que ellos habían resistido, lo que ellos nunca quisieron entender ni aceptar, en cuanto a Cristo les será revelado. Y estos sufrimientos de mm, Cristo por ellos, particular y de manera individualmente, por cada uno de ellos, será un testimonio para cada uno de ellos que ellos van a terminar cerrando la boca, este, porque no tienen argumentos. Es como que, o sea, él sí sabe, él sí conoce, él sí sufrió por mí, él hizo todo para salvarme y yo como quiera lo crucifiqué, yo como quiera lo rechacé, yo como quiera le eché fuera, lo desprecié, lo deseché, como dice Isaías 53, y coloqué mi pecado sobre él y mi pecado lo aplastó. Y ahora mi pecado, al que me aferré, me va a hacer lo mismo a mí, ¿no? mm. Sí, y esa experiencia de los reyes que cerrarán ante él la boca, verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído, es nuestro deseo en lo personal y para los que empieza a resplandecer este tema, de verlo antes de acontecimientos, ¿no? Ver lo que nunca se nos fue contado y entender lo que nunca habíamos oído, Sí, y para que entender esto que estamos de ver y entender resplandezca en plenitud. sí, sí. Ahora, para que tenga el efecto transformador que puede tener el comprender lo que Cristo ha hecho por mí de forma individual. Este, Ujú. sí, no, tremendo, tremendo. Me viene a la mente Zacarías, creo que el capítulo 12 donde habla que Dios derramará un espíritu de oración, que hará que miremos al que traspasamos con, Mm, con, como, y lloraremos por él como por hijo unigénito, por hijo unigénito. primogénito, Mm, sí, son las palabras que se utiliza. Entonces, es como que comprendiendo y viendo esto ahora y comprender mm, lo que hace el pecado y lo que el Hijo de Dios hizo por cada uno de nosotros, nos debe llevar a un espíritu de oración, de arrepentimiento, de contrición, por comprender que mi pecado mm. le ha hecho al Hijo de Dios precisamente experimentar esa agonía de la crucifixión, que dice la sierva del Señor, que diariamente Cristo experimenta las agonías de la crucifixión, que es tremendo. Vamos a seguir con Miqueas ahí. Sí. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo de la culebra, como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Tremendo. Ahí los malvados que le suceden se avergüenzan al ver lo anterior, ¿no? Al ver su rechazo de Cristo, al ver Mm, lo que le pasó a Cristo, lo que Cristo hizo por ellos, y se avergüenzan, ponen su mano sobre su boca,
ensordecerán sus oídos. Es como que no pueden decir nada, pero tampoco quieren escuchar nada. Están en un proceso de bloqueo, por decirlo así, tratando de bloquear algo que no pueden bloquear porque sin duda alguna lo verán y no podrán dejar de verlo, y de eso estará en sus mentes. Y dice que lamerán el polvo como la culebra, o sea, son comparados su experiencia a la de la culebra, y dice que temblarán como las serpientes de la tierra. De nuevo, ¿quién es la serpiente? Es Satanás. Esto no es algo que solamente experimentarán los hombres, esto es algo que el mismo Satanás experimentará. Y seguimos leyendo los versículos. Sí. Zacarías 2:13, calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Eso está buenísimo porque se presenta a Dios como levantándose, se presenta a Dios como mostrándose. Muchos versículos que se han leído, no solamente en esta lección, sino en las lecciones anteriores, han presentado ese proceso por el cual comienza la destrucción de los impíos, Dios mostrándose, la gloria de Dios revelándose en los cielos. Los santos lo ven desde la ciudad y ven al rey en su hermosura. Sin embargo, los perversos, los malvados que están afuera, los impíos, al ver la gloria de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Ven todo esto que hemos hablado, ven el juicio de Dios para con los santos, ven la justicia de Dios manifestándose, ven la gloria de Dios, su carácter manifestándose, ven lo que él hizo por ellos, ven cómo el Hijo de Dios llevó sus culpas, sus pecados y los trató de salvar, y ellos no se dejaron, sino que se hicieron los sordos, no quisieron escuchar, no quisieron responder a los llamados de su amor, endurecieron su corazón como piedra. Y al ver todo esto, ¿qué hace? Se calla, toda carne se queda sin argumento y sin palabras delante de Jehová levantándose sobre su santa morada, sobre la ciudad. La gloria de Dios se muestra y toda carne queda silenciada, porque ellos ven para cada cual, para cada uno de manera individualmente, ven los argumentos, o sea, sus propios argumentos y los de Satanás desmentidos, pero ven la verdad de Dios revelada y manifestada en los cielos, su justicia, de cómo Dios obró con cada uno de ellos y cómo Dios los intentó salvar y cómo Dios aún Cristo cargó con los pecados de cada uno de ellos, pero ellos no quisieron entregar su pecado, dejar su pecado a un lado, sino que se envalentonaron y se afianzaron, se aferraron al pecado, a su pecado y a toda la filosofía de Satanás. Compartimos la nota 3. Hay algunos párrafos, las notas es más extensa. Es bastante larga, sí. Y no tiene desperdicio. Léanla completa. Aquí tenemos un resumen, ¿verdad?, de algunos puntos que están directamente conectados con lo que venimos viendo. Bien. En vano procuran esconderse ante la divina majestad de su presencia, que sobrepuja el resplandor del sol, mientras que los redimidos echan sus coronas a los pies del Salvador, exclamando: Él murió por mí. Todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. No hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos. No tienen disculpa, y se pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte eterna. En vista de todos los hechos del gran conflicto, todo el universo, tanto los justos como los rebeldes, declaran al unísono: justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Es tremendo que ante la manifestación de esta justicia, la respuesta de todos será que justo y verdadero han sido los caminos de Dios, ha sido los juicios de Dios, ha sido como Dios ha obrado con cada ser humano de manera individual, y ¿verdad? Los salvos echan sus coronas a los pies del Salvador, exclamando: Él murió por mí. Pero ante la misma manifestación de lo que Dios hizo por cada cual, los perversos simplemente no tienen palabras, no tienen argumento, no tienen disculpa, dice. No se pueden disculpar, no tienen excusa
para haber rechazado lo que rechazaron. Esto no muestra ningún tipo de arrepentimiento. eh, Simplemente está diciendo que quedan callados, toda boca es tapada, como decía, o sea, calle de toda carne delante de Jehová. Eso es lo que ocurre, toda carne se calla delante de Jehová y delante de la manifestación de su carácter. Me llama la atención algo de estas citas, Martín, no sé si lo notas, es que eh, aunque son acusados de alta traición contra el gobierno de Dios, no dice quién los acusa, no dice que es Dios quien los acusa de alta traición, no lo dice. No hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos, no tienen disculpa. Se pronuncia la sentencia de muerte eterna, no dice quién la pronuncia. Es interesante que la sierva del Señor, ¿verdad?, inspirada, deje abierto hasta cierto punto, al pronunciar, al no decir específicamente Dios o es fulano o es sultano, es como que deja abierto a la interpretación de quién es que hace esto. Y digo que deja abierto en esta cita. Otras citas podrían explicar quién es que lo hace, pero solamente lo menciono como un dato curioso porque lo leemos en automático y pensamos que la cita está diciendo que Dios hace todo esto, pero no dice que Dios es quien lo hace. Sí, no me había percatado de eso, ¿sí? Lo único que veo que no hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos, o sea que Satanás se oculta y los deja solos, aparentemente. Totalmente. Sí, totalmente. Y ahí tenemos la última pregunta. ¿A qué es equivalente la grande amargura? ¿De qué nos libró Jesús al echar a sus espaldas nuestros pecados? Isaías 38:17, vamos a leerlo en dos versiones, la de Jerusalén y la Biblia textual, y después lo vamos a comparar con el Salmo 40 del 1 al 3. Y las versiones dicen así: entonces mi amargura se trocará en bienestar, pues tú preservaste mi alma de la fosa de la nada, porque te echaste a la espalda todos mis pecados. Y la otra versión, la Biblia textual, dice: he aquí mi amargura se me volvió paz cuando detuviste de la nada, y en tu espalda cargaste todos mis pecados. Ahí vemos que la grande amargura, que es cambiada en bienestar, la amargura está conectada a estar en la fosa de la nada, y el bienestar es comparado a esa preservación, ¿no? Vemos que la amargura equivale a la fosa de la nada, y el ser preservado de esa fosa de la nada es el bienestar al que fue traspuesto o transferido de esa fosa de la nada. La Biblia textual dice: mi amargura se volvió en paz, detuviste mi alma de la fosa de la nada. El ir hacia la fosa de la nada es ir hacia el Seol, el ir hacia ese lodo cenagoso que vamos a ver en el Salmo 40. El estar en esa dirección es la amargura, saber lo que se ha de experimentar, ¿no? Y el ser salvado por Dios, esa paz, esa amargura volviéndose en paz, es el proceso de Dios detener que el alma vaya a la fosa de la nada. Y vemos que es Dios quien detiene que el alma vaya en esa dirección. Es Dios quien preserva nuestra alma de experimentar eso, no solamente en el futuro, ahora mismo lo está haciendo. Dios Exacto. Constantemente está haciendo que no vayamos hacia ello, está impidiendo que caigamos en esa fosa de la nada, pero si el hombre insiste en seguir en esa dirección, Dios no va a interferir más con que el pecado le haga, sí, con nuestra decisión, y con que cada cual coseche lo que sembró de su propia carne, ¿no? Vaya a cosechar aquello que sembró. Y no sé si queremos leer, ¿verdad? Si vamos a leer el Salmo 40 o si quiere comentar algo. No. Para comparar, porque también hay un lenguaje similar. Aquí en el Salmo 40 hay un lenguaje similar. Sí. Al músico principal, Salmo de David. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del lodo cenagoso,
Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Tremendo, ¿verdad? Se habla de ese, Mm. esa fosa de la nada podría ser llamada aquí como el pozo de la desesperación, que en el versículo anterior he hablado como amargura. Es llamado amargura Mm. y el Ujú. preservarnos de esa amargura, de esa fosa de la nada, es sacarnos a paz y a bienestar. Y aquí dice que nos saca de ese pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y endereza nuestros pasos y, ¿verdad? Poner nuestros pies sobre la peña, sobre Cristo, y pone en nuestra boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. O sea, cuando nosotros permitimos que Dios nos saque de ese camino que va directo hacia el Seol, Ujú. y le permitimos que nos rescate, y vivimos vidas agradecidas, vidas que hablen lo que el Señor ha hecho por nosotros. Somos testimonios que hacen que muchos lo vean, que vean lo que el Señor hizo y que conozcan al Señor. Temerán, conocerán, ¿verdad? El temor es el conocimiento de Dios. El temor de Jehová es el conocimiento de Dios. ¿Y qué es lo que la gente verá y conocerá? O sea, aquí no está hablando de temer de miedo, aquí está hablando de temer de Sí. conocer lo que Jehová hace, de Mm. que, de que, de que Él se inclina, de que oye nuestro clamor, de que Él nos saca de ese pozo de la desesperación y que de hecho es su deseo y su propósito, este, sacarnos de ahí, y que precisamente para sacarnos de ahí es que ha permitido que Cristo lleve en su espalda Mm. todos nuestros pecados, precisamente para que no descendamos a ese pozo de la desesperación y esa fosa como decía, fosa de la nada, como le llama el versículo anterior, que es un versículo muy lindo cuando dice que en tu Sí, espalda cargaste todos mis pecados. sí. Sí, sí, el camino de muerte, ¿no? Como dice en el proverbio. Hay, Ujú, hay caminos que al hombre le parecen, pero el fin es el camino de muerte. Y en el interín el Señor nos llama, nos amonesta, nos redarguye, nos aconseja, pero siempre está en nosotros ujú. El el, decidir. el decidir. Sí, y es interesante que el camino del hombre en otros versículos es descrito como ese camino de muerte, ese camino que va en esa dirección y son los Ujú. propios caminos. Entonces, ¿quién es Dios? Dios es quien nos saca de ese camino que va al pozo de la desesperación y nos coloca sobre una peña, nos endereza nuestros pasos para que ya no andemos en el camino propio, ¿verdad? En el camino que lleva a la muerte. Este, y dice que cuando el hombre ve esto, cuando otros ven cómo el Señor nos sacó del camino de muerte y nos coloca un camino de vida, entonces ellos temerán, conocerán y confiarán en Jehová. Y esto implica que pondrán su confianza, su fe en Dios, comenzarán a creerle a Dios, a vivir por fe. Y significa que elegirán que Dios haga esto también para con ellos. Es decir, ya no confiarán en su propio camino, que ya conocerán que es de muerte, y Mm. elegirán el camino de Dios para que Dios los guíe, en el camino que lleva a la vida eterna y no el camino que nos lleva a la fosa de la nada, de la cual no se ha de levantar nadie, de la Mm. cual, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que es comparado con este proceso de experimentar la muerte eterna, de la cual nadie se levantará. Amén. Sí. Y, Así y, y, lo, que, y lo admirable otra vez, al igual que en otros pasajes, que Él hace todo, ¿no? Él hace ujú, todo. Él hace todo, Él hace Él todo. hace todo. No, solamente nuestra voluntad, tenemos que querer y dejarlo obrar. Amén. Decir, decir que clamar a Él y esperar en Él y saber que cuando clamemos a Él, Él va a obrar y nos va a sacar de ese pozo de la desesperación, de esa fosa de la nada, de esa angustia o esa amargura que, que nos espera a todos en nuestro propio camino, eligiendo nuestro propio camino en vez del camino de Dios. Bueno, Martín, ha sido un gozo y una alegría hacer esta lección, contigo. Vamos a invitar a todos nuestros amigos a que nos acompañen en esta oración final para concluir con nuestro repaso de la lección. Bien. Oramos.
Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos las gracias por la bendición que nos diste de repasar todas estas cosas. Gracias porque están en tu palabra, gracias porque no has dejado nada a la especulación, Señor, sino que has provisto verdad tras verdad, línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allá, para que nosotros podamos conocer realmente de qué nos has librado, cómo lo has hecho al permitir que Cristo cargue con nuestros pecados y conocer tu corazón, que tú deseas que todos experimentemos tu salvación y, y tu rescate. Te pedimos que nos sigas guiando en el proceso de aprender más de ti y que sigamos todos conociéndote más. Bendice a todos nuestros hermanos que nos acompañaron en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Bendiciones para todos. Hasta aquí nuestra programación, ¿verdad? Esperamos verles en una próxima ocasión. Recuerden conectarse la semana que viene para continuar con la parte 2 de esta lección que sigue sumando bastante. Así que les mandamos un abrazo a todos en Cristo y será hasta la próxima, Martín. Nos vemos. Bueno, nos vemos, Carlos. Un abrazo grande. Saludos a cada uno. Bendiciones. Bendiciones.